Bienvenidos a una edición más de Atrapados y con Salida. En esta oportunidad estamos con un invitado especial desde Yacuiba. Él es Esteban Farfán Romero, quien es comunicador social y además también él es asesor político, especialista en imagen política y además de eso también asesor de candidatos. Pero bueno, dejemos en todo caso que sea el propio Esteban quien nos cuente quién es Esteban para quienes aún no lo conocen. Un saludo, Esteban. ¿Qué tal, Omar? Saludo también para Oscar desde Yacuiba, del Gran Chaco, el departamento de Tarija. Es un placer, es un gusto estar con ustedes. De verdad que para mí es una gran satisfacción y además conversar con personas importantes, muy cultas, preparadas, preocupadas por el presente, por el futuro. Efectivamente, yo vivo acá, soy chaqueño, yo nací en Villamontes, vivo en Yacuiba actualmente. Estudié ciencia de la comunicación, pero me he especializado, me interesó muchísimo la política, así que me he dedicado más al tema político, a asesorar a gobiernos, a ejecutivos, a legislativos, a asesorar campañas, a hacer seguimiento del tema de imagen corporativa institucional, como también imagen personal, la marca personal de cada autoridad. Así que acá estamos, obviamente, desde la perspectiva, desde la acera liberal. Me considero dentro del liberalismo, me considero minarquista y por lo tanto dispuesto pues a conversar y a tener charlas continuas con ustedes. Muchas gracias, Esteban. También estamos con Oscar Arce, economista, él es nuestro analista, y a quien también le damos un gran y cordial saludo. Oscar. ¿Qué dices, estimado Esteban? Un gusto tenerte acá en el programa. Igualmente, gracias Omar una vez más por esta invitación, por hacer estos análisis que son muy importantes justamente para mostrar el punto de vista liberal, ¿no? El punto de vista que tenemos los liberales sobre ciertos temas coyunturales y sobre ciertos aspectos de la vida, ¿no? De la vida política y social de nuestro país, que son muy importantes que los conozcan, ya que obviamente difieren mucho de lo que es obviamente el oficialismo y la oposición incluso, ¿no? Eso es, querido Omar. Ok, bueno, atrapados y con salida, y la salida es por la derecha. Entonces, comencemos sin más. Estamos en esta semana en que el país no para, el país avanza con problemas de una y otra índole, de norte a sur, de este a oeste. En los últimos días hay un problema muy recurrente en Bolivia y especialmente que se da con mucha fuerza en Santa Cruz. Es el tema de los avasallamientos. En otros lugares son los rodeadores. Sin embargo, en Santa Cruz tiene una particularidad porque los avasallamientos que se dan en Santa Cruz son de grandes extensiones, por una parte, pero también hay el componente de que estas tierras que se avasallan tienen una gran perspectiva económica, porque es por eso justamente que se hace. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son entramos así directamente a la yugular? ¿Cuáles son las características, ¿no? Desde tu visión, Esteban, que fundamentan a estos grupos básicamente delincuenciales, hay que decirlo así, para cometer este delito que atenta ante todo y primero que nada contra la propiedad privada, también atentan contra el uso de los suelos? ¿Cómo tú ves este fenómeno que se da aquí en Bolivia con tanta fuerza y qué es lo que pues podríamos esperar a futuro del manejo que hace el Estado boliviano acerca de este fenómeno y este delito? A ver, en el análisis siempre se busca explicación de los fenómenos sociales recurriendo a los síntomas y a las causas de los síntomas.
Este hecho es un síntoma del problema que tiene Bolivia por la falta de institucionalidad, por la falta de Estado, por la falta de respeto a la ley, por falta de una república. Pero las causas son, digamos, medulares que están establecidas en la Constitución. En la Constitución Política del Estado, bueno, primero diré que el Estado se ha creado, el Estado moderno, el Estado nacional, se ha creado con el objetivo de garantizar 4 elementos fundamentales. El primero es la vida, que es un derecho preestatal. No es un derecho que el Estado le otorga, sino que el Estado está obligado a proteger la vida del ciudadano, porque es un derecho que el hombre lo ha adquirido antes de que el Estado aparezca, el Estado moderno. Segundo es el derecho a la libertad. Tercero, el derecho a la propiedad privada, y el cuarto, a la seguridad. Entonces, el Estado tiene la obligación de garantizar la propiedad privada. Como dice Aristóteles, una persona que no tiene libertad, una persona que no tiene garantizada su propiedad privada, es una persona que pierde automáticamente su libertad. Por lo tanto, la propiedad privada es elemental para garantizar la propiedad privada. Entonces, la Constitución boliviana, que tiene ese viento después de después de la Guerra del Chaco, ese viento que ha, digamos, distorsionado las repúblicas liberales, que es el constitucionalismo social, donde condiciona la propiedad privada a la función social. La Constitución y la anterior del 67, esta y la del 67 y otras también que se han aprobado anteriormente, establecían esto: se garantiza la propiedad privada siempre y cuando cumpla la función social. Ese condicionamiento ya automáticamente relativiza la garantía de la propiedad privada. Entonces, ¿por qué ocurren estos fenómenos? Esta es la causa. Porque el Estado no garantiza la propiedad privada, que es un elemento fundamental. Entonces, ocurren estos avasallamientos porque hay una débil institucionalidad y al mismo tiempo el Estado no garantiza, porque supedita justamente a estos y además de alguna forma es cómplice por no actuar usando la fuerza para hacer respetar la propiedad privada. No es el único caso, ustedes conocen muchos antecedentes de hechos obviamente de gente que ha ingresado y el Estado, en este caso el gobierno, ha mantenido una posición totalmente laxa y cómplice al no actuar de manera inmediata, sentando precedentes para que eso no suceda. Entonces, este es el problema de fondo. Al margen tenemos un gobierno que cree que la propiedad privada es su enemigo. Es decir, no garantiza la propiedad privada, a pesar de que el Estado moderno, esa es su función. Entonces, yo pienso que el problema de fondo, esto va a continuar, va a seguir, mientras el Estado no garantice en los hechos de forma, digamos, usando la legítima violencia para que el imperio de la ley finalmente se imponga, esto va a seguir y muchos van a sentirse motivados para que obviamente invadan propiedades privadas. Muy bien. Oscar, en ese sentido, desde la perspectiva económica, ¿cómo afecta estos hechos a la economía en general de Bolivia, del ciudadano que invierte en una tierra y se ve en este momento, pues, ante esta situación, ¿no? Y además de eso, teniéndose que enfrentarse, además, ¿no? O sea, a grandes clanes que tienen grandes poderes. Entonces, económicamente, ¿cuáles son los peligros de seguir socapando estos actos? Perdón, ahora sí me escucha, ¿no? Perdón, ahora sí, como decía, obviamente, estimado Omar, como decía, nuestra economía es tan pequeña, es tan cerrada, es tan pequeñita, ¿no? Y que no permite justamente de que estas inversiones perjudiquen de manera muy fuerte a la persona que está invirtiendo, que tiene ese derecho de propiedad. Si han visto las imágenes, los avasalladores quemaron propiedad privada, justamente quemaron
un tractor, me parece, ¿no? Quemaron un tractor, quemaron muchos de los depósitos, quemaron mucha infraestructura que estaba construida ahí. Entonces, con lo que es pequeña nuestra economía, con lo que es tan pequeña y no genera tanto, lo más seguro es de que esa empresa o ese asentamiento ahí no tenía seguro, ¿no? De hecho, no tenía, porque pagar un seguro en Bolivia que es sumamente caro, ¿no? Nos sale sumamente caro. Y obviamente ante estas situaciones, ante este tipo de perjuicios dictados por un hecho criminal, ya la gente no puede salvaguardarse mediante un seguro. Entonces, como sucede en los países desarrollados, ¿no? Te asaltan la tienda, te quitan esto y el seguro puede hasta cubrirte todo eso. Pero acá no, porque es muy difícil. Y segundo, económicamente, obviamente, has visto, se ha perdido muchos de esos activos, han sido perjudicados en sus bienes. Reponer eso va a tener que suponer, obviamente, que si es que no tienen el seguro, claro, que tengan que prestarse dinero o tengan que sacar algunos activos para reponer toda esa infraestructura dañada, ¿no? Entonces, genera. Ahora, más allá del tema económico, yendo un poco a lo político, como decía Esteban, lo importante era justamente de que el Estado deba garantizar esa seguridad jurídica ante la propiedad privada. Pero lamentablemente seguimos haciendo mal las cosas. Que el Estado garantice la propiedad privada no implica que tengan que venir las autoridades, eso tiene que entenderse muy bien, no tienen que venir las autoridades, ni ministros, ni diputados, ni el presidente, ni vicepresidente, ni el gobernador, ni el alcalde de aquí, ni el vicealcalde, subalcalde, no, ellos no tienen por qué participar y ir a brindar la seguridad allá, ¿no? Ellos son funcionarios públicos, eso se tiene que entender muy bien, ellos no brindan esa seguridad, ¿no? ¿Quién te tiene que brindar eso? La justicia. En los estados, en los países desarrollados, ¿ya? ¿Qué pasa si hay un hecho delincuencial como este? Alguien se entra a tus tierras, le mete fuego a tus cosas y tú lo tienes bien identificado al sujeto, pues llamas a la policía, puede entrarse hasta el FBI ahí, ¿no? Si es que es en los Estados Unidos, pueden hacer las pesquisas y obviamente el sistema hace que lo agarren a esos tipos, le puedas iniciar un proceso y ellos van a entrar a la cárcel y además te tengan que pagar o resarcir los daños y prejuicios. Pero aquí no, aquí se utiliza eso como un medio político y quieren entrar la gobernación, quieren entrar el alcalde a demostrar con la guardia municipal. Eso no es garantizar la seguridad, eso es hacer politiquería en primer plano. Entonces tenemos que estar bien conscientes y seguros de lo que se trata, de lo que es dar seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica es que se tenga el imperio de la ley por sobre las cosas para obrar entre los seres humanos. Entonces, no que venga un diputado, un senador o un asambleísta y diga, no, vamos a entrarnos con todo, voy a traer a los guardias municipales. Eso no es seguridad jurídica. Eso es politiquería de primera, ¿no? Y de la peor. Y eso es, estimado Omar. Esteban, ¿qué políticas en concreto se debería tanto modificar como implementar y además a qué políticas deberíamos nosotros interpelar para que realmente haya, como dice Oscar, una verdadera seguridad jurídica, ¿no? Y cómo los ciudadanos deberían afrontar esto ante nuestras autoridades para poder hacer valer este principio, el derecho fundamental de la propiedad privada, ¿no? Porque lo que ha pasado ahora en Santa Cruz, en estos predios de la familia Kim, tengo entendido, ya, va a volver a pasar. Es un hecho que va a volver a pasar, ¿no? Esto es solamente una raya más en el tigre. ¿Cómo nos podemos preparar para esto? Quienes tenemos un pedazo de tierra y de pronto simplemente lo estamos guardando ahí porque no tenemos el suficiente dinero para poder hacer una inversión, ¿no? Y a título de que es un terreno ocioso, la gente se puede entrar. ¿Qué hago yo como ciudadano para poder prevenir esto? Bueno, pero a ver,
Lo que dijo Oscar es muy interesante. Para que haya inversión, necesariamente tiene que haber seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica, imposible que alguien venga a invertir recursos económicos arriesgando su patrimonio si no hay seguridad jurídica. Entonces, ustedes recuerdan ese video icónico de Chávez en la calle diciendo, ¿de quién es esto? De tal persona, se nacionaliza, se expropia, y que se... Entonces, esa Sí. es exactamente, esa es la actitud de un dictador, donde no existe el Estado de Derecho, donde no hay el debido proceso. El Estado puede expropiar por un bien mayor, puede, pero tiene que pagar y tiene que justificar la razón de una expropiación. No es porque le da la gana, digamos, al presidente. El presidente, hay otro video donde el presidente Chávez está en su programa de televisión, le llama al dueño de un banco y le dice, señor, le estoy llamando, soy el presidente y quiero decirle que quiero comprar su banco. Y el presidente del banco le dice, no está en venta el banco. No, señor, yo lo puedo expropiar. Y así. Y él quiere salir al aire y le impide salir al aire para exponer sus argumentos, el dueño del banco. Entonces, y lo amenaza y le dice que mañana va a ir Maduro, que era su canciller en ese momento, y que iban a proceder a la negociación obligada. Y me entrega usted el banco, ¿no? O sea, y vean ustedes cómo está Venezuela. Es decir, es importante la institucionalidad. Mientras no haya institucionalidad, es decir, el respeto, el imperio de la ley, instituciones que hagan cumplir lo que la ley establece, ¿no es cierto?, va a haber esta inseguridad. ¿De qué sirve tener un papel que diga, este es mi título de propiedad, si no hay una institución que haga respetar ese papel? Ese papel se convierte en un papel mojado. Entonces, requerimos institucionalidad, la justicia, como decía Oscar. La justicia tiene que, no el político, sino la justicia como tal, tiene que hacer respetar esos documentos. Entonces, estamos en una inseguridad, tenemos que decirlo, porque estamos en función a la voluntad del gobernante. La Fiscalía, en este momento, está de rodillas al gobierno, al Ejecutivo Nacional. La justicia, lo propio. Va a venir otro gobierno, como sucedió con Áñez. Es decir, no se trata de un problema del MAS, es un problema mucho más estructural esto, ¿no? Va a venir otro gobierno y va a hacer lo propio, ¿no? Se va a pasar, digamos, a depender, a someterse al otro gobierno. Entonces, eso debe acabar, tiene que haber independencia, por eso es elemental la independencia judicial, la independencia de los órganos, como ocurre, como hemos visto en el Perú, por ejemplo, como hemos visto en la Argentina. No es una independencia como ocurre en países desarrollados, pero ya hay un cierto nivel de distancia entre la justicia y el poder político, y el imperio de la ley. Aquí lo que importa, eso llama, hay dos elementos fundamentales en la política, que es la democracia y la república, son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, yo soy medio antidemócrata en esto, porque la democracia está basada en la voluntad del pueblo. La república está basada en el cumplimiento, en el imperio de la ley, ¿no? La ley se impone por sobre todas las cosas. Entonces, mientras no tengamos república, esto va a estar supeditado a la voluntad y al capricho del que preside el gobierno, el que tiene el poder. Entonces, este es un tema serio, es muy grave lo que está pasando. No hay seguridad jurídica. El tema de Huarachi, por ejemplo, cuando hubo ese problema con Santa Cruz, dije, vamos a ir a nacionalizar las empresas de... O sea, imagínense esa palabra, esa declaración a nivel mundial. O sea, un empresario que quiere venir acá a invertir, ¿no?, unos millones, y un día se levanta de mal humor Huarachi y dice, vamos a ir a nacionalizar esas empresas. Nacionalizar entendiéndose como, porque la palabra nacionalización supuestamente se nacionaliza a lo extranjero, ¿no? En ese momento él se entendía que se refería a la expropiación, ¿no? A la expropiación, porque esos capitales son nacionales, de bolivianos que tienen, y son capitales, empresas nacionales. Entonces, lo que él quería decir era que pretendía expropiar. Entonces, eso genera incertidumbre, eso no genera seguridad a nadie. Primero en nosotros, después en la gente de afuera. Nosotros somos liberales y creemos que el capital debe circular lo más libre posible.
sin ninguna restricción, ¿no? Tenemos que abrirnos al mundo para que el capital venga e invierta, y salga, y venga, y vuelva, y transite, y así sucesivamente, sin problema. Esta clase de acciones, esta clase de declaraciones lo que hace es ahuyentar la, digamos, la posibilidad de que inviertan capitales acá en nuestro país. Entonces, este es un tema muy profundo. La pregunta que tú haces es, ¿qué hacemos nosotros, los ciudadanos? Tenemos que exigir que se institucionalice el Estado, que la justicia sea independiente. Gracias a Dios hay un grupo de notables que están tratando de darle cierto nivel, digamos, aunque un poco, digamos, maquillado, digamos, sin modificar profundamente la Constitución, como debería ser, para que la justicia tenga cierto nivel de independencia a través de la elección de ciertos notables, que sean independientes, que asuman sus cargos no porque el partido lo haya asignado, sino por méritos propios. Entonces, esta clase digamos, de discusión, de debate sobre la justicia es muy elemental. No habrá, termino con esto, seguridad jurídica mientras no tengamos una justicia independiente, una justicia que donde estén los mejores y no coartada por el gobierno de turno, y segundo, cuando el Estado verdaderamente se institucionalice. Gracias, Esteban. En este momento se conecta a nuestra señal Carlos Chalup desde la ciudad de Pagos y Posadas. Carlos, un saludo. Buenas noches a todos y gracias por la invitación, por permitirme estar acá. Carlos Chalup, él es administrador de empresas, dedicado al sector de los áridos, al sector también muy ligado a la construcción, con quien también estaremos pues viendo cuáles son las salidas que tenemos aquí en Bolivia ante toda la problemática que día a día se nos presenta. Además, quiero también destacar en este momento que estamos conectados desde los 4 puntos cardinales prácticamente del país. Carlos Chalup se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, Esteban al sur de Bolivia, en Yacuiba, Oscar en La Paz, la sede del gobierno, y mi persona transmitiendo desde el corazón de Bolivia, desde Cochabamba. Bueno, dicho esto, continuemos con nuestro programa. Estábamos hablando acerca del tema de los avasallamientos, y ya que está con nosotros Carlos Chalup, quisiéramos que él también nos pueda retratar cómo desde Santa Cruz se están viviendo estos hechos de avasallamiento, que en algunos momentos que también ha cobrado cierto tinte de violencia, porque se han encontrado artefactos explosivos en el último hecho que se dio en los predios Kim. Son más de 200 y 300 viviendas o casuchas prácticamente que se habían instalado. ¿Cómo se vive este tema desde Santa Cruz? ¿Cuál es la mirada que tú tienes desde Santa Cruz? ¿Y qué es lo que se comenta por allá? Carlos. Bueno, inicialmente cuando todo esto comienza, se hace como una forma de castigar a Santa Cruz y poner a todo el mundo en vilo. En un sentido amenazante, el poder te plantea o te domestica, haces lo que yo digo, o yo voy a permitir que mucha gente pierda sus derechos de propiedad, voy a avasallar, voy a atropellar, ¿no? Esto es una amenaza. Por otro lado, también se utilizó el avasallamiento a propiedades privadas como una forma de pago a aquellos que se adherían a la defensa digamos, de la agenda del gobierno, más allá de que yo considero que es una agenda terriblemente ilegal y mala y abusiva contra el ciudadano. Además, ellos ofrecen como moneda de cambio la propiedad ajena. En este caso, el gobierno se convierte en un promotor del avasallamiento en Santa Cruz. Con esas dos formas, por un lado una amenaza y por el otro lado una forma de pago para domesticar a esta sociedad que está reclamando algo que, más allá de las consideraciones que uno pueda tener, era un reclamo.
¿Qué surgió como respuesta de Santa Cruz? Surge, por un lado, una valentía de decir no vamos a vivir bajo la amenaza, y la segunda, surge una voluntad de defensa de la propiedad privada, y yo le llamo la revolución de la propiedad privada, porque salen los vecinos, los barrios humildes a defender al propietario de ese predio. Y uno dice, pero ¿y qué ganan los vecinos? Los vecinos están defendiendo un valor, que es la propiedad privada. Ellos no quieren vivir en una sociedad donde la propiedad privada se convierta en algo ambiguo. Ellos reconocen que tienen pequeñas propiedades, que tienen su lotecito, y aunque el MAS les plantea que eso no es amenazable, es la propiedad del grande, ellos han comprendido que el concepto de propiedad es uno solo, da para el tamaño, no cambia. Y salen a defenderla de una manera impresionante, van todos los vecinos y deciden que si el Estado deja de funcionar, ellos van a hacer funcionar las reglas de convivencia pacífica. Porque sin propiedad privada no hay convivencia pacífica. Porque el respeto a lo ajeno, el respeto al otro, surge de entender que eso no me pertenece. Y que si yo quiero acceder a eso, tengo que acceder a través de la voluntad del otro. Eso se llama comercio. Pero bueno, sin entrar en demasiada interpretación, análisis de todo, lo que yo veo es una revolución de las grandes masas populares cruceñas, de la sociedad en sí misma, que dice, no vamos a permitir que se use la amenaza contra la propiedad privada como una herramienta ni de cambio, ni de tampoco extorsión a la sociedad. Y por último deciden de que si el Estado no va a hacer respetar el derecho fundamental a la propiedad, lo vamos a hacer respetar a los vecinos. Eso ha generado, por supuesto, un conflicto en la que el Estado tenía dos opciones: dejar mirar al lado y decir que eso es violencia, ¿no? Pero dejar de ejercer su rol y por lo tanto dejar de existir como tal. Creo que atinadamente en el último momento se han dado cuenta de que si la ciudadanía percibe que el Estado no cumple ningún rol y que su rol fundamental tampoco lo cumple, deja de existir. Entonces ha tomado una decisión inteligente y hasta política de salir y decir, bueno, señores, vamos a hacer respetar la propiedad privada, ¿no? Creo que lo hacen de boca para afuera, pero el ciudadano no espera que lo crean, solo espera que lo hagan, porque los ciudadanos en Santa Cruz han decidido defender ese valor, porque todos entendemos que una forma de libertad es ser propietario de tus bienes y no estar sujeto a amenazas y castigos sobre el fruto de tu trabajo, ¿no? Carlos, y es muy interesante haber tenido esta información in situ, desde el lugar de los hechos prácticamente que se está viviendo hoy en día, poder tener esta mirada más vivencial acerca de este terrible problema, ¿no? Que básicamente es el irrespeto a la propiedad privada y todas las consecuencias que puede tener y puede llevar en adelante, ¿no? Y que se incide en el desarrollo o en el poco desarrollo y seguridad jurídica que puede haber en nuestro país. En este sentido, Oscar, te pregunto a ti, tú como representante del movimiento liberal, ¿cuál es la propuesta del movimiento liberal en Bolivia que se debería seguir? ¿Qué pasos deberíamos seguir para poder gozar verdaderamente de un respeto a la propiedad privada, de tener verdadera seguridad en las inversiones en Bolivia? Adelante, Oscar. Ok, muchas gracias, estimado Omar. A ver, lo expuso muy bien Esteban hace unos momentos, ¿no? Hace unos minutos atrás. Él lo dijo perfectamente bien. Se necesita la institucionalización de la justicia, ¿no? Que esta justicia sea independiente y que no dependa del Estado, ¿no? Que esta justicia tenga esa capacidad de ponernos a todos los ciudadanos como iguales ante la ley, sea el presidente, sea el vicepresidente, sean los ministros, sea mi persona, sea Carlos, sea Esteban, sea Omar. Todos los presentes tienen que tener esa potestad de que la justicia pueda imperar en ese, ¿no? Entonces,
Esa es la función de la gente, que no tenga que depender netamente de un Estado o de una línea partidaria que esté en función de gobierno. Entonces, garantizando esa institucionalización, ¿ya? Garantizando esa libertad en el tema de no depender del Estado, podemos garantizar una seguridad justa, ¿no? Y transparente más que todo. Entonces, el Estado, más allá de brindar esa seguridad, obviamente como propuesta liberal, es que la justicia, tiene que haber una reingeniería de la justicia, ¿no? Tiene que haber una institucionalización de esta justicia. Eso es básicamente, estimado Omar. Muy bien, muchas gracias, querido Oscar.